tipo story time o como sea que se llama en el fondo a contar una historia, con el fin de contar una experiencia que creo que nunca he compartido por acá, que fue mi primer trabajo con la Working Holiday Suecia. Esto no es para quejarme ni nada por el estilo, yo siempre intento verle como ambas caras de la moneda a todas las cosas, no ser pesimista ni nada, pero creo que también hay que decir las cosas como son, y la verdad es que este trabajo era un trabajo súper explotador. Creo que es importante también mencionar y contar este tipo de cosas, a pesar de que no es una referencia de cómo son en general los trabajos en Suecia, para nada. De hecho, después tuve un súper buen trabajo, pero es parte de la realidad, es una pequeña parte, pero es parte de la realidad, así que creo que es interesante igual compartirla, ya sea para darlo a conocer o para entretenerse, porque en verdad son anécdotas que a mí me gusta compartir. Bueno, como he comentado ya en algunos videos anteriormente, yo cuando llegué a Suecia con la Working Holiday busqué muchos trabajos en todas partes. Y no voy a decir que me fue mal, de hecho me fue bien, encontré varias opciones, conseguí varias entrevistas y todo, para no hablar sueco, por supuesto que eso ya es harto pedir. Y si bien no fue especialmente complicado el encontrar trabajo, porque más de un lugar me ofrecieron contratarme, sí fue un cacho encontrar trabajo sin tener todavía listo el Coordination Number o el Personal Number, que si saben un poquito sobre la burocracia migratoria de Suecia entenderán a lo que me refiero, si no igual tengo un video explicándolo. Y de hecho yo había ido a una entrevista de trabajo en Zara y me había ido súper bien, la manager me quería contratar, pero no pudieron contratarme porque por políticas de la empresa tenía que tener listo ya en mano el Coordination Number, y yo había recién aplicado el Personal Number, el Coordination no podía postular porque no tenía contrato todavía, así que no tenía por dónde tener el número listo. Y legalmente a ti te pueden contratar sin el número mientras tengas tu permiso de trabajo, que yo sí lo tenía vigente y todo. Pero muchos empleadores no saben esto, o puede que simplemente por políticas de la empresa no quieren hacerlo y no pueden hacer mucho al respecto. Así que básicamente la manager ahí me dijo: mira, nos encantaría que trabajes con nosotros, pero vuelve cuando tengas tus números en mano. Así que bueno, me puse a buscar más trabajos con el fin de conseguir los números y dije, ya, por último, si encuentro algo malo, aprovecho el contrato nomás para sacar el Coordination Number rápido y después me voy a Zara o a cualquier otro mejor trabajo. Y en eso me sale una entrevista en una tienda de souvenirs ubicada en Gamla Stan, que es el centro histórico turístico de Estocolmo. Está lleno de tiendas de souvenirs, de restaurantes, un lugar ideal para buscar trabajo si es que hablas inglés y no hablas sueco, o hablas inglés y hablas español u otros idiomas que te pueden dar como un punto a favor para trabajar en turismo, que en mi caso era así, hablando inglés y español, que son los dos idiomas más hablados de Occidente, ya podía atender a el 70% de las personas. Fui a la entrevista, no voy a contar muy a detalle cómo la conseguí porque también lo conté en otro video. Fui a la entrevista de una tienda muy bien ubicada en una avenida, pero que no quiero ni siquiera imaginarme cuánto puede costar una propiedad en esa calle, que yo creo que es, si es que no la calle más turística de toda Escandinavia, una de las más. Que en realidad tenían 3 tiendas en Gamla Stan, o sea, un patrimonio no menor. Era una pareja de abuelitos, por así decirlo, que en realidad ni siquiera sé si tenían nietos, pero de abuelitos así tiernos no tenían nada, pero era una pareja de gente mayor, un matrimonio de suecos, en el cual el esposo se encargaba de la parte financiera y la mujer se encargaba de todo lo que era manejar el funcionamiento de las tiendas, contratar a la gente, etc. Voy a la entrevista, fue súper fácil, me preguntaron como muy pocas cosas sobre mi vida. Me dijeron, mira, ¿sabes usar la caja? Yo no, nunca he trabajado en una caja, me enseñaron a usarla en la entrevista. Y la dueña ese mismo día me muestra como el borrador o como el formato del contrato de trabajo. Me dijo, bueno, a ti se te va a contratar modalidad part-time, sin horario fijo, se te va a pagar por hora, lo cual es muy común en Suecia, es muy normal que te paguen por hora. Bueno, por si no saben, en Suecia no existe un sueldo mínimo establecido legalmente por el Estado, sino que es como un sueldo por el cual si te pagan menos de ese es mal visto trabajar, y casi ninguna persona, o al menos ningún sueco, va a aceptar un trabajo donde te paguen menos que ese sueldo, pero no es ilegal, o sea, te pueden pagar
pésimo y no pasa nada. O sea, igual no se lo tomen como regla, pero generalmente lo mínimo que te van a pagar en Suecia de trabajo por hora bruto son 120 coronas, 120 y tantas por ahí. Menos que eso ya como que es considerado explotación. La cosa es que lo normal en un trabajo tipo atención al cliente, aseo, todo este tipo de trabajos no calificados, lo normal es que te paguen entre 120 y 130 coronas la hora, a veces un poco más, pero no menos que 120 coronas la hora. Y la cosa es que esta señora va, me muestra cuánto me iban a pagar y era así como que la base eran 100 coronas la hora, lo cual es súper mal visto en Suecia que te paguen tan poco, que tampoco es poco, o sea, son como 8 lucas en pesos chilenos, lo cual está súper bien en Chile, pero estamos hablando de uno de los países más ricos del mundo, obviamente no tiene sentido que te paguen tan poco. La cosa es que al final, como sumando y restando algunas otras cosas que nunca entendí del contrato, terminaban pagando como 113 coronas la hora y había ciertas horas distintas en las cuales te pagaban menos, otras horas te pagaban más, pero era en cualquier caso por bajo el sueldo mínimo. Y no quiero que suene mal, porque puede ser muy controversial el tema, pero la cosa es que ahí yo, una vez que vi el contrato, vi el sueldo, vi cómo funcionaba todo, cómo súper al lote, dije ya, esto me tinca como a típico trabajo de inmigrantes, porque en el fondo vieron que era latina, no se esforzaron en saber nada sobre mi experiencia, sobre mi vida, sobre mis aptitudes, nada. Simplemente me contrataron, me ofrecieron un pésimo sueldo, asumieron que lo iba a aceptar, ni siquiera me dijeron, bueno, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo con estas condiciones? Nada, me dijeron ya, empiezas ahora. Y fue como todo muy raro. Lo comparaba como a las experiencias que habían tenido mis amigos, amigas o conocidos al encontrar otros trabajos, y la verdad es que en Suecia las cosas suelen ser súper correctas en general, súper bien organizadas, súper bien pagado, las condiciones laborales súper estrictas, todo, acá era todo súper al lote. Y efectivamente, aunque suene feo, aunque suene mal decirlo, después fui conociendo a toda la gente que trabajaba ahí y efectivamente contrataban solamente inmigrantes, lo cual no tiene nada malo. O sea, si tú eres empresario o empresaria y tienes un negocio y tienes la oportunidad de contratar a personas que vienen de otro país, que obviamente tienen muchas más dificultades que quienes son locales para poder encontrar trabajo, la raja, yo también lo haría. Si yo fuera empresaria, obvio que contrataría gente de todo el mundo, pero no lo hacían con una intención positiva, era con una intención de ofrecerles el trabajo que los suecos no van a querer hacer. Había un hombre que trabajaba en la misma tienda que yo, que tenía un montón de responsabilidades, que estaba como a cargo del funcionamiento de la tienda, era como un jefe, por así decirlo, que era musulmán, era de Bangladesh. Y fue una locura después cuando me enteré que le pagaban lo mismo que a mí y que él hacía todas esas tareas, que eran un montón de tareas administrativas, financieras, logísticas, de un montón de tareas por un horario excesivamente explotador, y le pagaban lo mismo que a mí ya me pagaban menos que, no sé, cualquiera que trabaje en cualquier trabajo no calificado. Las otras personas que trabajaban ahí, bueno, la persona que me dio el dato de esa pega era una chica que era de Hong Kong. Había tenido una compañera también que era rusa, tenía otra compañera ucraniana. Después llegó incluso un compañero chileno que también estaba en Working Holiday, que llevaba meses buscando trabajo sin encontrar nada y tomó el trabajo porque era lo que le salió, pero también estaba chatísimo. Y de hecho cuando me contó lo que me pagaban, yo quedé... Le pagaban menos que a mí, le pagaban como 90 coronas la hora. 90 coronas la hora en Suecia, es que de verdad que si les ofrecen un trabajo así, no lo tomen, a menos que estén desesperados, a menos que no tengan que comer mañana, a menos que necesiten el maldito coordination number, no lo acepten, porque es explotación, es ridículo, y hay millones de ofertas laborales que quizás no van a ser lo mejor del mundo, pero al menos te respetan. Y si se están preguntando, oye, si fue tan penca, ¿por qué lo tomaste? Bueno, claramente lo tomé para poder tener el coordination number. Yo dije... a ver, voy a tomar este trabajo, apenas me den el coordination, me viro y me voy a otro trabajo. Porque obviamente no me ponían trabas para darme el contrato, fue como una buena estrategia para mí en ese momento. ¿Qué pasó? Me terminé quedando más de lo planeado, porque dentro de toda su mala organización,
al final como que los cálculos que yo hice de lo que me iban a pagar no coincidía con lo que me pagaban realmente a fin de mes. Al final me terminaban pagando mucho más de lo que yo calculaba que me iban a pagar según las horas trabajadas y todo. Y de hecho una vez me pagaron mucha plata además y me escribió la jefa a decirme: oye, te pagamos tantos miles de coronas más por error, te las vamos a restar del sueldo del próximo mes. Y así, o sea, ni siquiera me dijeron devuelve la plata, por favor. No, o sea, me dijeron te lo vamos a restar el próximo mes. Un mes no me pagaron los impuestos, los pagaron después, o sea, era un caos terrible. Y ese mes del que supuestamente me iban a restar el excedente del mes anterior nunca pasó. Al final me pagaron de nuevo más de lo que me tenían que pagar y al final terminé ganando buena plata. No sé cómo honestamente, porque yo hacía el cálculo, ok, me pagan 100 coronas la hora, 113 coronas la hora dependiendo de si es fin de semana o no. Calculaba las horas trabajadas, que por cierto era una locura, o sea, esto de que en Europa se trabajan jornadas mucho menos explotadoras. No sé, creo que en Francia las jornadas full time son como 35 horas semanales, en la mayoría de los países son 40. De hecho, he visto como explotador que en países del tercer mundo, como Chile por ejemplo, se trabaje 45 horas semanales, es como mucho, una locura. ¿Saben cuánto trabajaba yo? Trabajaba 9 horas diarias, 6 días a la semana, lo cual son más de 50 horas a la semana, con media hora de almuerzo. Ni siquiera una hora, ni siquiera 2 horas, no, media hora. Entonces trabajaba tantas horas que al final, aunque me pagaban poco la hora, igual terminaba siendo un buen sueldo entre todas las horas que trabajaba y los errores que tenían al pagar los sueldos. Así que bueno, me quedé como 1 o 2 meses más desde que me llegó el coordination, porque igual cuando uno está ya acostumbrado en un lugar cuesta como empezar a moverse de nuevo y decir ya voy a buscar otro trabajo y todo. Igual caché que me estaban pagando relativamente bien a final de mes. Lo que sí, trabajaba demasiado, no tenía vida. Igual fue como en enero, diciembre, en esas fechas en las que está oscuro todo el día y como que no dan ganas de hacer nada. Entonces tampoco era tan terrible, trabajaba, dormía, trabajaba, dormía, comía, y esa fue mi vida como por 2 meses. Hasta que después eventualmente me hice el ánimo de ir a buscar un trabajo más digno y llamé a la manager de Zara y me contrataron de allá. Partí de hecho estando part-time allá porque al principio me ofrecían poquitas horas y dije bueno, voy a seguir con el trabajo en la tienda de souvenirs y con este nuevo trabajo a ver si puedo compatibilizar las dos cosas. Siempre trabajé mucho, ya sea cuando trabajaba en la tienda de souvenirs con un contrato part-time supuestamente en el cual me hacían trabajar 50 y tantas horas a la semana, y después con el trabajo de Zara, que era mucho mejor en todo sentido. Cuando tenía los dos trabajos al mismo tiempo, en el fondo siempre trabajé mucho. Por eso siempre digo que mi working holiday fue 100% working, 0% holiday, literal 0. Lo cual obviamente también tiene que ver con que todos mis viajes por Europa los tenía agendados para abril, mayo del 2020. Y ya sabemos lo que pasó en esa fecha. Igual viéndole el lado bueno, me pagaban pésimo, pero era un trabajo súper poco exigente, o en realidad sí me exigían, pero a mí no me importaba. Yo me quedaba sentada todo el día mirando el teléfono. ¿Qué hacía durante mi horario de trabajo? Duolingo, en la etapa que me dio por intentar aprender sueco. También me puse a hacer francés en Duolingo porque se me empezó a meter la idea de la Working Holiday en Francia. Me puse a investigar sobre Working Holidays, o sea, un montón de cosas como productivas que al final hacía en horario de trabajo mientras me pagaban. Comía un montón, más de lo que me había gustado. Me compraba como 1000 cafés al día y básicamente estaba ahí sentada con mi café y mi teléfono todo el día. Y estaba tan chata del trabajo que ni siquiera me daba el esfuerzo de atender bien a la gente. Yo he trabajado mucho en atención al cliente y sé que no es un trabajo muy agradable para todo el mundo. Hay gente que le encanta, a mí personalmente no. Pero en general igual me esfuerzo por atender bien a la gente porque digo, bueno, son personas, a mí también me gusta que me traten bien cuando me atienden. En general intento atender bien a las personas, pero cuando estás en un trabajo en que te sientes explotada, que no tienes tiempo ni para respirar, que sientes que tu trabajo no es valorado, no dan ganas, la verdad, de ponerle mucho esfuerzo, ni ponerse la camiseta por la empresa, ni nada por el estilo. Entonces,
hacía bastante mal mi trabajo, no, no lo voy a negar. Y nada, fue entretenido igual trabajar. Creo que lo que rescato de este trabajo es el haber atendido a tanta gente de todo el mundo, porque les juro que tú puedes viajar mucho, pero el flujo que hay en una tienda de souvenirs, en uno de los centros históricos de los países, de las ciudades más turísticas del continente, de verdad que conocí pero de todo. O sea, si me preguntan por X país del mundo, puede que no sepa dónde está, pero recuerdo haber atendido a alguien de ese país. Generalmente uno en Chile, si ves turistas gringos, europeos o de otros países de Latinoamérica, pero allá yo me acostumbré a atender turistas de todo tipo, que me hablaban en sus idiomas y yo no tenía idea de cómo comunicarme porque no hablaban inglés, no hablaban español, no hablaban sueco, obviamente yo tampoco. No sé, pues me fui dando cuenta de muchos choques culturales entre las culturas. Los rusos generalmente me hablaban en ruso, asumían que yo tenía que hablar ruso, o sea, estábamos en Suecia, da lo mismo en qué lugar hubiésemos estado, ellos me hablaban en ruso igual. Y yo les decía en inglés, no hablo ruso. Y ellos me seguían hablando en ruso, me preguntaban todo en ruso, me daban los precios en ruso, me saludaban en ruso. O sea, yo entiendo que eres turista, no tenéis por qué hablar, a lo mejor ni siquiera tenéis por qué hablar inglés. Está bien, quizás es muy americanizada nuestra cultura que asumimos que todo el mundo habla inglés. Está bien que no hables inglés, pero molestarte en decir hello al entrar a un lugar tampoco creo que sea tan terrible. O sea, literalmente ellos llegaban y el hola me lo tiraban en ruso. Y yo así como... Nada, escuché muchas historias de muchas personas del mundo que tenían historias muy brígidas, de repente muy entretenidas, muy interesantes. Muchas veces atendía a cientos de personas al día, entonces hasta terminé familiarizándome con algunos idiomas porque la gente me intentaba comunicar y yo no entendía. Me hablaban en japonés, en italiano, en ruso, en todos los idiomas que se les ocurran. Y yo ahí tratando de comunicarme con señas creo que aprendí mucho de comunicación en general, no verbal. Y al final, obvio que saqué muchas buenas experiencias de ese trabajo. No digo que haya sido todo negativo, por eso nunca lo cuento como quejándome. Siempre digo que mi experiencia con la Working Holiday fue buena. Y bueno, obviamente después tuve un mejor trabajo y todo, pero... sí, no me quejo precisamente por eso, porque no fue una mala experiencia, no es como que haya sufrido, que lo haya pasado mal. Pero creo que igual es importante decir las cosas como son y reconocer que era un trabajo súper explotador. Era básicamente lo mismo que pasa en Chile cuando le ofrecen trabajos sin papeles, sin derechos laborales, muy por bajo el sueldo mínimo, no sé, a los haitianos o a los inmigrantes que hay en Chile. Y uno dice, oh, que son aprovechadores. Bueno, los suecos también hacen eso, de hecho probablemente se hace en todo el mundo. Aunque obviamente es un caso pequeño entre millones de casos. Así que eso, muchas gracias por llegar hasta el final de este video, de verdad. Por bancarse tanto rato de mí hablando simplemente, lo encuentro, de verdad, muchas gracias. Un saludo, muchas gracias por ver y nos vemos pronto en otro video.